Se encuentra en nuestros estudios José Cueto, congresista de Renovación Popular. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, Perla, buenos días. Buenos días. Supongo que para ustedes esta posición que ha marcado ya el Tribunal Constitucional sobre la legalidad, valga la redundancia, de esta ley aprobada en el Congreso, es algo que saludan y que reciben con muy buen ánimo. Así es, así. Mira, no solamente que saludamos y agradecemos la disposición y la sentencia del TC, sobre todo a los 4 magistrados que votaron por la constitucionalidad de esta ley, sino principalmente el hecho de que esto significa justicia para mucha gente. Yo sé que hay un grupo ahí del otro bando, digamos, que están siempre reclamando que es una ley de impunidad y que las víctimas y todo, pero estamos acá simplemente dando cumplimiento a lo que ya establecen estos 2 mecanismos internacionales, con fechas muy claras, donde no existe la irretroactividad de las leyes, pero sobre todo el debido proceso y los plazos razonables. Eso es todo lo que dice esta ley. Ahora, como bien has señalado tú, todos estos procesos que ya tienen 20, 25, 30 o hasta 40 años, acuérdate del caso de Frontón, por ejemplo, que lo han tenido hasta 7, 8 veces se acaba, y más, tenían una sentencia ya firme del TC y una mala interpretación o una interpretación sesgada, la volvieron a activar, bueno, una serie de problemas. Nosotros esperamos que con esto realmente ya se acaben todos estos procesos, ya los abogados que tienen conocimiento de esto podrán exigir ya el término de estos procesos interminables y que se disponga la libertad de todos los militares y policías que han sido acusados. Bueno, la sentencia también es clara, congresista, en ese sentido, ¿no? Hace hincapié en que si se continúan con estos procesos judiciales, se atenta contra el plazo razonable. Así y claro, usted nos dice aquí 20, 30 años de proceso judicial es algo que no es justicia ni para la víctima, que lleva toda una vida esperando por una resolución, ni para el procesado, que también tiene derecho a que se le establezca su culpabilidad o su inocencia. Mira, hasta los organismos internacionales, en sentencias diferentes, siempre han indicado que un plazo razonable para cualquier tipo de delitos, pues estos son supuestamente delitos, no debe exceder de 4 años. Para cualquier proceso. Para cualquier proceso, eso es un plazo razonable, pero acá no. Acá hace 2 semanas hemos visto que una sala ha abierto recién el caso contra un grupo de militares que ya son octogenarios, después de casi 25, 30 años. O sea, por Dios, ¿dónde estamos? Ya esto es una especie de vendetta contra aquellos que, y ahí yo me sumo de haber estado en la época del terrorismo, luchando contra el terrorismo, pero que han sido cuestionados por haber estado en la patrulla. Hay gente, inclusive, hay casos emblemáticos como lo del general Rivero, que ni siquiera estaba en ese momento, pero lo involucraron bajo la figura de las famosas autoridades mediatas. Y que estuvo preso el general Rivero cuando ya los plazos no recuerdo bien la palabra, pero lo tuvieron preso un montón de tiempo. Prisión preventiva. Sí, habían vencido los plazos de prisión preventiva, todos, y él seguía preso. Nuevamente, y hay gente que está, yo estaba hace unos meses en la prisión Virgen de las Mercedes en Chorrillos, y ahí hay personas, militares, la mayoría, y de todos los policías también, bueno, de todo, que ya han tenido exceso de carcelería en prisión preventiva, algunos, y ya con alguna sentencia que habiendo sido vencida con un documento que no es otra sentencia, simplemente les alargan el plazo y les vuelven a alargar. Es un abuso realmente. Yo espero, y acá un llamado a todos los abogados que tienen todos estos casos, abogados de los supuestamente acusados por estos delitos, mal llamados de lesa humanidad, porque no son delitos de lesa humanidad, ya actúen legalmente pidiendo ya la libertad y el cese de estos procesos, para que si no lo hacen, bueno, ya tienen el camino abierto, ya no pueden ejercer el famoso control difuso. Exacto, sobre este punto, a estas alturas, ya no pueden ellos, los jueces, negarse a aplicar esta ley. Así es. No pueden hacerlo. Así es. De lo contrario, podrían ser denunciados por autoridad, prevaricato. ¿No? Ahora, a mí yo quisiera hacer también un llamado a que la gente entienda esto, ¿no? No es solamente el tema de los plazos razonables, el tema de la lucha contra el terrorismo. Pensemos de que ahora estamos en otro tipo de guerra, tal vez peor, porque antes nosotros conocíamos al enemigo. No físicamente, pero sabíamos que era Sendero o el MRTA.
que estaban abocados en zonas diferentes y entramos a luchar ahí, porque ya habían empezado a hacer asesinatos de todo, de comunidades. Que hayan habido excesos, seguramente que han habido y han sido sancionados en su tiempo, pero tener esta figura de que pasa y pasa el tiempo y pasa el tiempo, esto significa que hoy por hoy nuestras Fuerzas Armadas y policías que estamos exigiéndole que salgan a la calle a defendernos contra este crimen organizado que hay en todo el país, muchos policías, sobre todo con los cuales he hablado y que están directamente involucrados, tienen todavía la duda, a pesar de todas las leyes que hemos tratado de sacar para cubrirlos, y tienen esa duda, porque ven en el espejo lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado a mucha de nuestra gente, que siguen hasta el día de hoy, no solo el militar o el policía, toda la familia. Cuando te involucran en un caso de estos, toda la familia sufre, no solo económicamente, porque tienes que estar con plata, que abogados, que procesos, que viaja, porque hay juicios que no son en Lima. ¿Y qué sucede? Es todo un problema. ¿Qué sucede, congresista, con aquellos casos en los que sí ha habido responsabilidad? Porque tampoco podemos decir que todos los policías o todos los militares no han cometido o no han atentado o no se han excedido en sus funciones para cometer algún tipo de ataque contra la vida de otra persona, ¿no? Eso está claro, hay que, digamos, ver las cosas, creo yo, de forma individual dependiendo de cada caso. Le pregunto esto porque hay una sed de justicia en el país, de un periodo de muchísima sangre que es como que todavía no se ha superado, ¿no? Pero es que, Perla, justicia que demora no es justicia. Todos estos casos, muchos de estos casos que han sido denunciados en su vuelco, muchos han sido sancionados y algunos con nombre y apellido están en la cárcel purgando condena. Pero otros casos no, han estado buscando, y lo voy a poner así entre comillas, ¿no?, las pruebas para poder, pero pruebas después de 20, 25, 30 años. Tenemos un caso donde un testigo protegido ni siquiera había nacido en la época de los hechos. Entonces, ¿cómo puedes usarlo de testigo? ¿Cómo puedes tratar, porque esto es lo que han hecho muchas de estas ONGs llamadas pro derechos humanos, que se han dedicado a buscar, a llamar a las víctimas, a ofrecerles de todo, con tal de que ellos, digamos, apoyen este tipo de denuncias, y que si acá en el país no ligaba o no les ligaba, se iban a los organismos internacionales, a la CIDH, a la Corte, donde ya también vía sistema ideológico también tenían ahí la obligación después de denunciar siempre al Estado. Pero lo que la gente no sabe es que ahí en estos organismos también hay decenas, no voy a decir cientos, decenas de casos de militares y policías que no han tenido justicia en el país, y esos casos están, no los digo en el archivo, pero están en la cola de la cantidad de denuncias que hay. Bueno, y seguir muy lejos, ¿no? Ahora que hemos visto la película Chavín de Huántar, que ha tenido ha sido todo un suceso en las salas de cine de este país, una ONG fue precisamente la que asumió la defensa de los terroristas que murieron en ese operativo y que tuvieron secuestrados a 71 personas durante 4 meses. O sea, ¿cómo pueden haber organizaciones que se dediquen a defender ese tipo de cosas? O sea, yo no las entiendo. Yo tengo mis cuestionamientos con esa película, pero no es el tema. No la he visto. ¿La he visto? Ni la voy a ver. No, ¿por qué no? Ya he recibido bastantes inputs. He visto cortos, pero lo que he visto, lo que he leído sobre las críticas, que yo comparto, porque me parecen dos cosas mezquinas. Primero, que no se resalta la labor que sí tuvo la Marina. Y segundo, tampoco, no es un tema político, no debe ser político, pero cambian nombres. Para algunas cosas sí ponen el nombre real, para otras no, ¿no? Y ni siquiera mencionan a uno de los principales ideólogos de ese operativo que fue el señor Fujimori. Eso me parece un poco mezquino. A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de este tema, pidió al Estado peruano que se abstenga de aplicar esta ley. Ahora, con esta sentencia del tribunal, porque claro, la Corte dice, lo que pasa es que Perú, si la aplica, no estaría en concordancia con los compromisos internacionales asumidos. Pero a la luz de esta sentencia, ¿eso cómo queda? Mira, primero que yo soy un enemigo de estas instituciones. Yo he trabajado 2 años en la misión peruana en la OEA y he ido ahí a ver algunos de estos juicios, entre comillas. Y realmente es un tema netamente ideológico. Entonces, tú no puedes ejercer justicia cuando hay un tema ideológico de por medio. Y además de eso,
Tanto que dice que la CIDH, te acabo de mencionar, existe una sentencia o varias de la misma Corte Interamericana donde dice que los procesos, cualquiera, el plazo razonable es 4 años. Eso lo mencionan, pero sí llaman este tipo de cosas, exigen en contra de la seguridad jurídica de un país como el nuestro. Y por lo menos desde mi punto de vista muy personal, ningún gobierno, ni este ni los anteriores, y mucho menos los que vienen, tienen que hacerle caso. Ahora, esta sentencia no es que está indicando que no se van a juzgar o que no se debieron juzgar esos hechos. Lo que dice es, delitos cometidos antes del 1 de julio del 2022 están sujetos a las penas y plazos de prescripción establecidos en el Código Penal de 1991. Y se supone que ya hubo más que suficiente tiempo para poder establecer responsabilidades. Todos los casos que están en proceso, todos ya pasaron de largo los tiempos de prescripción. ¿Y cómo hemos llegado a este punto, congresista? Porque hay un tema ideológico. Cuando nosotros ganamos la guerra militar, tuvimos el gran error de no seguir en lo que se llama la guerra cultural o la guerra política, que ellos sí empezaron a trabajar desde esa época, en los campos básicamente cultural y educacional. Y eso ha generado topamientos en diferentes campos, uno de ellos el de justicia, ¿no? El sistema en tal, y han estado ahí atrás, permitiendo de que estos excesos de tiempos se concreten. Y ahí está el resultado. Es un tema ideológico, por eso que acá lo que tiene que darse, y no solo sino el próximo gobierno, espero, es seguir con esta batalla cultural contra esta ideología nefasta. Vamos a hablar ahora del Reinfo. Se ha aprobado en primera votación en el Congreso la extensión por 1 año más. Entiendo que debe haber una segunda votación en la Comisión Permanente. Seguro. Bueno, el presidente Geri ha dicho, sí, estamos conformes, hubiésemos querido que no se apruebe, pero 1 año no nos parece tampoco tan descabellado. Pero ya surgen críticas de diversos sectores, de personas que señalan que este tiempo ni siquiera va a ser suficiente ni el dable como para poder formalizar a toda esa gente que está esperando y que más bien se le está pasando una papa caliente al otro gobierno y al otro Congreso y que no están caminando en realidad hacia una ley de minería informal, que es lo que se busca en el Perú. Claro, ¿Cuál es su posición? Bueno, yo he votado en contra porque no estoy de acuerdo justamente por esos argumentos, ¿no? Porque patear el tema al próximo Congreso, al bicameral. Pues te aseguro que antes de que sea diciembre del 26 vamos a tener nuevamente un grupo ahí de mineros haciendo bulla en las calles para que la amplíen otro año más o 2 años más o 4 o 5 años. Hay inclusive un congresista ahora que pedía que el Reinfo sea indeterminado, o sea, ya una puerta abierta para que hagan y que se realicen los 50.000 que fueron, digamos, excluidos y todo lo demás. Mira, desgraciadamente el Reinfo ha sido una carta de libertad para que trabajen estos temas sin haber trabajado desde hace ya más de 10 años realmente una buena ley para la minería informal y ancestral sobre todo. Yo me he opuesto y seguiría oponiéndome porque lo que se llama la minería ilegal está en los ríos, está destruyendo el ecosistema. Ya no solo cuando empezamos a darnos cuenta que fue la Fuerza Armada a meterse ahí a la Pampa, en Madre de Dios, ahora está en Huánuco, está en la selva, está en la frontera con Ecuador. Estamos permitiendo que se destruya el ecosistema con esta minería ilegal. No hay Reinfo que valga en esta zona. Lo que se tiene que hacer con esta ley, que espero sea concretada antes del año, es sacar una buena ley donde tiene que haber un balance y el Ejecutivo es el que tiene que poner las reglas, porque efectivamente existen concesiones de áreas muy grandes a empresas grandes donde solamente han explotado una parte y la otra no la quieren, entre comillas, concesionar o trabajar con estos mineros ancestrales. No me acuerdo haber escuchado a un señor que me dio realmente, digamos, tenía razón. Él de toda su vida, su familia, sus abuelos trabajaban en una zona y de repente un día para otro le vino una empresa y le dijo, no, esto es concesionado para mí, hablamos de hace años, y el señor se sintió pues ofendido, estaba ahí. Ese tipo de cosas se tiene que hacer en una ley, tiene que haber un balance. Por un lado, digamos, rescatar la zona de acá a unos 20 o 30 años nuevamente cuando la selva, que es la madre naturaleza es sabia, nuevamente resurgirá. Pero para ello tienes que eliminar a todas estas gentes que están ahí
¿no? Destruyendo, ¿no? Sacas estas cacharreras, estas cosas ahí para poder permitir que el ecosistema vuelva, porque están matando no solo la selva, los ríos, la gente que vive y se sostiene de eso. De acuerdo. Eso es ilegal. Ahora, la minería ilegal está financiando campañas políticas. Se dice que en el próximo Congreso va a haber una bancada Reinfo como tal, gente que va a bregar a favor de que normativas blandas, que no sirven para nada, continúen. Pero además la minería ilegal está detrás de la inseguridad ciudadana también. Por supuesto. Entonces, que sí. ¿cómo luchamos contra la inseguridad en un momento en el que necesitamos a gritos que regrese la autoridad al país y que se acabe con este nuevo terrorismo cuando tenemos en el Congreso aprobado en primera votación una extensión de 1 año más? Mira, bueno, no con mi voto, desgraciadamente en el No con Congreso, su voto, es verdad. Desgraciadamente en el Congreso, y igual va a ser el bicameral, se va a manejar las cosas por votaciones. Es lo que manda la democracia. La dictadura de los votos. La dictadura de los votos no debería existir. ¿Cómo hacerlo? Y ahí los tienen que ayudar ustedes, los periodistas. Porque hay equipos de investigación que lo que acabas de decir lo ponen con nombre y apellido. La única manera de evitar que esta gente que está siendo sostenida por la minería ilegal es diciendo Juan Pérez, Perico Los Palotes, estos son los que están siendo subvencionados por mineros ilegales o por la minería ilegal en general. Porque no solamente el minero que está en el río, es también parte de estas concesionarias, de estas plantas que tienen mucho dinero y que reciben, porque no hay trazabilidad del oro. No hay trazabilidad, sino si las plantas o el sistema que se está tratando de articular te dijera, este oro viene de una concesión formal, bienvenido, esta viene de minería ilegal, un momentito, tú le caes y caes también a los mineros ilegales. Claro, pero no hay. Transparentar esa información, Así ¿no? es. Y al transparentar tú la información, puedes también determinar a dónde va ese dinero. Ese dinero. ¿Quién crees que sostiene todas estas marchas que les dan casco nuevo? Yo lo he visto, porque, digamos, desde el sistema de inteligencia tenemos cómo carpas. chequear. Tú ves ahí que se van juntando 20, 30 personas, después 50 en la plaza, después llega un camioncito, les regala su casco nuevo, su polo, van, caminan, se sientan, le dan su pollito en la tarde, y llega a cierta hora y se van. O sea, es un trabajo más y les pagan. Claro, ¿Quién sostiene eso? Toda una organización, un esquema, Así es. ¿no? Prácticamente de trabajo, si se puede llamar así, como para lograr un objetivo mayor. Ahora, el Reinfo tal cual está planteado, No es la solución. lo único que ha servido es para que aquellos ilegales digan, no, yo estoy inscrito en el Reinfo, no me pueden intervenir, señores fiscales, porque estoy en mi proceso de formalización. Está Pero al tan mal final dicho que hay no ha logrado un lado nada. que se ha querido eliminar que habla de eso. O sea, así tú lo detectes como ilegal, sacan su Reinfo y ya la policía no los puede detener. Claro, eso es lo que a mí me llama la atención. Espero que eso se elimine. Es como un escudo para la impunidad en Así este es. momento, ¿no? Aunque la autoridad tenga el indicio, la sospecha de que ahí hay minería ilegal y que se están violentando una serie de normas, no los puedes intervenir. Y no le puedes quitar tampoco el material. Eso es otra cosa. La policía no le puede quitar explosivos, no le puede quitar nada. Nada. O sea, los han amarrado de manos y pies. Yo no sé qué esperamos, mira, entre las cosas radicales que puedes hacer, porque yo no puedo aceptar jamás que el dinero de la minería ilegal sea mayor que un Estado, que un gobierno que tiene los recursos. ¿Por qué no instalan en 3 grandes superplantas procesadoras, el gobierno de turno, 3 grandes plantas procesadoras? Le dice a todos, a mí, pero con trazabilidad, a mí me hagan. Y les empieza a quitar el negocio a todas estas plantas, que algunas pueden ser buenas y formales, pero la gran mayoría recibe todo y no exige nada, solo que tenga un Reinfo. Claro que sí. Bien, congresista, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Perla. José Cueto, congresista de Renovación Popular.